Vamos a continuar con un ratito más de escudriñar la palabra, un ratito más de estar disfrutando de esta libertad que el Señor nos da de poder seguir avanzando. Y nos toca hoy el capítulo 3 de Romanos, ¿vale? Seguro que lo hemos leído, confío en ello, y eso ayuda mucho a seguir lo que ahora vamos a hablar. Carta a los Romanos, por cierto, voy haciendo preguntitas. Cuando Pablo escribe esta carta a los Romanos, ¿Pablo había estado en Roma? No. En el libro de los Hechos se nos dice que sí, que estuvo en Roma, pero al final de su ministerio y además un poco pues de aquella manera, había apelado al César, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando Pablo escribe la carta a los Romanos, Pablo no había estado en Roma. Entonces, no se trata de una epístola que trate problemas de la Iglesia, sino que lo que hace fundamentalmente es asentar principios fundamentales del cristianismo. En Roma había hermanos conocidos por Pablo, Aquila y Priscila, se nos dice al final de esta carta a los Romanos, y está escrita con cierta familiaridad, como en un tono muy cercano, posiblemente fuese por esto. Y Aquila y Priscila posiblemente le hubiesen informado de cómo estaban espiritualmente allí en Roma. Recordad que esta carta fue escrita al final de su tercer viaje misionero, desde Corinto, ¿de acuerdo? Cuando se encontraba allí recogiendo pues una serie de fondos para llevarlos hasta Jerusalén. A ver, pongo aquí el reloj. Para llevarlo hasta Jerusalén. Bueno, pues, ¿de qué se nos habla esta carta? Pues fundamentalmente de la superioridad de la fe obediente frente al cumplimiento estricto de la ley, para la salvación. La salvación que, por cierto, es por gracia. Y cuando se habla de la gracia, parece que es algo nuevo del Nuevo Testamento. Y fijaros, leo en el Salmo 32 y el versículo 5, dice así, Salmo del rey David. El rey David conocía la gracia porque dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que esto no es nuevo, ya esto nos lo encontramos como todo o casi todo en el Antiguo Testamento. Bien, capítulo 3, como decía. El capítulo 3, digamos que tiene una parte bien diferenciada, que es hasta el versículo 20 incluido y luego del versículo 20 hacia adelante. Es más, se podría, digamos que resumir de alguna manera todo lo que es el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 hasta el versículo 20, donde se nos habla que el pecado nos aparta de Dios y que todos somos pecadores. Se podría resumir de manera así, muy escueta, de qué trata desde el primer capítulo hasta este versículo 20 del capítulo 3. ¿Qué ocurre a partir del versículo 20? Versículo 21 en adelante. Aquí es donde está, digamos, el solomillo de la cuestión. Y ahora os iba a compartir unos versículos, concretamente del 21 al 26, vamos a echarle una lectura, pero antes, preparando esto que quería compartir, quería también comentar algo. Cuando habéis hablado de la palabra de Dios, de la obra de Cristo, cuando le hemos hablado a otras personas, a mí me han comentado lo siguiente: a ver, si Dios es bueno y Dios es perdonador, si yo soy creyente o no, ¿qué más da? Si el Señor, el Dios de que me habla, me va a perdonar, si es un Dios tan bueno. Es más, el hecho de que yo haya sido creado, eso ha sido sin mi permiso. Es decir, que ¿quién me ha preguntado a mí que yo quiero existir, que yo quiero estar aquí vivo? Cuando estoy vivo me equivoco y encima tengo castigo por parte de Dios. ¿Esto cómo es? Y este tipo de cuestiones que nos pueden hacer personas que son ajenas totalmente a la palabra, nos deben hacer reflexionar un poco. ¿Para qué ha sido creado el hombre? ¿El hombre para qué está? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Si nos vamos al versículo 26 de primer capítulo de Génesis, versículo 26, nos encontramos con que la palabra de Dios nos dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
a nuestra imagen y semejanza. Estamos en el 6º día de la creación. Por lo tanto, el hombre, cuando es creado, lleva esos rasgos, lleva esa, naturaleza de Dios. Puede expresar a Dios, porque ha sido hecho a su imagen y semejanza. Pero si nos vamos al Salmo 8, que no lo leo por no comernos el tiempo, en el Salmo 8 se nos dice también que el hombre fue creado y debe señorearse de la creación. Por lo tanto, el hombre debe expresar a Dios, debe expresar sus cualidades, debe expresar su gloria y además enseñorearse de la creación. Esto hoy día a los ecologistas esto les pone los pelos de punta, pero eso es lo que está escrito. El hombre dominar, gestionar toda la creación. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Sabemos ya que a partir del capítulo 6, a partir del capítulo 3 de Génesis, resulta que nos encontramos con lo que viene a ser la caída del hombre. El hombre decide comer de ese árbol del bien y del mal. Simboliza el querer vivir bajo su propia voluntad frente al árbol de la vida que viene a ser Jesucristo. ¿Qué ocurre? Que como veremos ahora más adelante hay un versículo que nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que la aparición del pecado impide que la gloria de Dios, que tenemos esa capacidad de manifestar, hay un impedimento que hace que ese objetivo con el que habíamos sido creados es impedido. Cuando se nos dice, están destituidos de la gloria de Dios, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Que hay una imposibilidad de que podamos manifestar la gloria de Dios. Hemos cantado ahora mismo, te doy gloria, pero yo ¿cómo le voy a dar gloria a Dios? Si Él la tiene toda. ¿Cómo le puedo dar yo gloria a Dios? Pues manifestando con mi testimonio las cualidades de Dios: amor, bondad, humildad, todos esos rasgos, todas esas características de Dios las podríamos manifestar. De esa manera le damos gloria a Dios. Pero hay un problema, que es el pecado. El pecado se interpone, el pecado lo impide. Es un lastre, no podemos manifestar esa gloria de Dios. ¿Y qué ocurre? Pues que aparte de poder encontrarnos con esta imposibilidad de manifestar la gloria de Dios, nos encontramos también que aparece maldición en nuestra vida. Fijaros lo que nos dice en Deuteronomio 30:19. Nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pues yo quiero esto, yo quiero la bendición. Recapitulando, ¿qué ocurre? El hombre es creado para expresar la gloria de Dios. Aparece el problema del pecado, y el problema del pecado es serio. El pecado nos impide manifestar a Dios en nuestra vida. Tenemos esta bendición. Yo la quiero. Yo quiero la vida, quiero la bendición. ¿Y cómo la alcanzo? ¿Cómo la consigo? Vamos a seguir leyendo. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Amando a Jehová. Venga, yo quiero amar a Jehová, quiero amar al Señor. ¿Cómo se ama al Señor? En Primera de Juan nos lo dice: cumpliendo sus mandamientos, porque el pecado es transgresión de la ley, transgresión de los mandamientos que el Señor da. Por lo tanto, aquí hay una cuestión, que si yo quiero estar cerca de Dios, quiero amar al Señor, tengo que cumplir sus mandamientos, tengo que cumplir su ley. Muy bien, pues hasta aquí estupendo. Hermanos, como en cualquier sitio, cualquier gobierno, cualquier país, cualquier reino, hay una justicia, hay una serie de leyes que hay que cumplir. Es decir, si a ti te acusan de algo, pues serás culpable o serás inocente. ¿En base a qué? Pues en base a una ley, en base a una justicia que hay en ese país. Pues en el reino de Dios también hay una ley, hay una justicia. La ley del Señor, conocida como Torá, tiene una raíz hebrea
que es Yará. Yará significa enseñanza, significa dirección, significa lanzar con dirección, en el sentido de que Dios mismo da esos mandamientos, da esa ley. Bien, pues vamos a seguir el argumento. Si yo quiero la bendición, tengo que amar a Dios. ¿Cómo amo a Dios? Cumpliendo sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Su ley, la que nos ha dado. Pues vamos allá, voy a cumplirla. Problema, en el Salmo 14 se nos dice que justo no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Es decir, que esa ley de Dios, esa ley que nos da Dios, me resulta imposible de cumplir. ¿Pero cómo que imposible? Yo voy a coger todos los mandamientos y los voy a cumplir a rajatabla. Por lo menos esta tarde. Pero claro, la vida es larga. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? En Santiago 2:10 dice que si tú guardas toda la ley, todos los mandamientos, pero en un punto ofendes, te haces culpable ¿de qué? De todo. ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es? Lucas, a ti te ponen un examen en el instituto y te ponen 10 preguntas y tú haces bien 5, ¿estás aprobado o no? Estás aprobado. Por los pelos, pero estás aprobado. Tiene un 5. Y si en vez de tener 5 bien, tiene 9 bien, ¿cuánto tiene? Un 9. Y si tiene la que tiene regular, la tiene casi entera bien, tiene un 9,9. Pues para eso, para Dios, eso no es suficiente. El Señor quiere el 100%. No se conforma con, por muy bien que esté, pero quiere la perfección, quiere el 100% de esa obediencia. ¿Y esto por qué? Pues miren ustedes, yo puedo tener una cadena muy buena, muy fuerte, pero con que un eslabón esté roto, ¿qué pasa? Pues que la cadena no sirve, ¿eh? Pues el Señor quiere el 100%. Bien, pues me veo en una cosa muy complicada, porque yo quiero obedecer, quiero agradar al Señor, pero ahora mismo me dice que aunque me equivoque en una chispita, ya la cosa no vale. El Señor da una solución. En un principio habla de unos sacrificios, holocaustos de todos los tipos. Eso es entretenido leerlo. Sangre de una cosa, de otra, pero llega un momento, y en Isaías nos lo dice, estoy hastiado, estoy harto de vuestro sacrificio, porque al final esto lo habéis convertido en un pasatiempo casi. Hago lo que me da la gana y luego llevo al sacrificio lo que corresponda, ¿vale? El Señor está hastiado. ¿Cuál es la solución que nos queda? Vamos a leerlo en el versículo 21 en adelante. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Versículo 21 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, es decir, que estaba dada ya en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo se ha manifestado la justicia de Dios? Nos lo dice así. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, de esa capacidad de manifestar a Dios en nuestra vida. Siendo justificados, siendo declarados justos, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que confía, al que es de la fe de Jesús. A ver, estos son 5 versículos, ¿no? Que 6, 7, ¿no? Versículos en los que podríamos estar aquí hablando de esto muchísimo, ¿eh? Pero nos debe quedar claro una cuestión. Ante todo este dilema de querer obedecer a Dios, amarle obedeciendo, y ante la imposibilidad de cumplir toda esa exigencia que el Señor nos da, porque Él quiere el 100%, nos da una posibilidad. ¿Cuál es?
La posibilidad que nos da es la de ser declarados justos, ser absueltos mediante Jesucristo, nuestro Redentor, al que utiliza como propiciación por nuestros pecados. ¿A condición de qué? De poner nuestra fe en lo que Jesús ha hecho. Por lo tanto, poner la fe en Jesús te justifica ante Dios. A ver, vamos a poner en orden esto. Si yo pongo mi fe, certeza de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve, creer de corazón. Si yo pongo mi fe en Jesús, la palabra de Dios nos dice que seremos declarados justos. Somos justificados por medio de la fe. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Somos justificados por medio de la fe. ¿Os suena un versículo que nos dice: porque por gracia, por medio de la fe, sois salvos, y no por obras? Es decir, por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí aparece otra vez la fe, pero vinculada a la salvación. Efesios 2:8 y 9. Y acabamos de ver que la fe me justifica. Por lo tanto, la fe, por un lado, me justifica, me declara justo, y por otro lado, me hace salvo. ¿Es lo mismo? ¿Estar justificado que ser salvo es lo mismo? Aprovechando que estamos aquí con la carta a los romanos y conociendo a Pablo como lenguaje que utiliza, yo creo que sería bueno recordar algunas cuestiones fundamentales y básicas con el pretexto de andar por donde andamos ahora. A ver, salvación, ¿a qué se refiere salvación? Salvación viene del término hebreo Yeshua, Jesús, lo conocíamos, ¿no? Y también en griego sería soteria. En cualquier grado, en cualquier caso, salvación, ¿a qué se refiere? A la liberación de la esclavitud del pecado. Liberación de la esclavitud del pecado. A eso se refiere la salvación. Y es un proceso continuo. Es un proceso a lo largo del tiempo que se activa cuando le doy a un botón. ¿Y cuál es ese botón? El arrepentimiento. Es decir, que en el momento que yo me arrepiento de lo que he estado haciendo, de cómo he ido en mi andar, etcétera, etcétera, ante esos mandamientos de Dios, a partir de ahí se activa el proceso de la salvación. Es un proceso continuo. Hermano, la salvación incluye 3 aspectos: justificación, santidad y glorificación. Justificación: somos declarados justos ante Dios por la fe en Cristo Jesús. Santificación: la santificación es la transformación a la imagen de Jesús. Y por último tenemos que en la eternidad seremos completamente conformados a la imagen de Jesús. Salvación incluye estos 3 aspectos: justificación, santificación, glorificación. Claro, de ahí el texto de Romanos 10, 9 y 10, donde nos dice: el que confesare con su boca que Cristo es el Señor y creyere de corazón que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos, ¿qué le ocurre? Será salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, para ser declarado justo, poniendo mi fe en Cristo. Soy declarado justo, absuelto. Y con la boca se confiesa para salvación. ¿Pero qué? ¿Que si yo lo digo con la boca ya soy salvo? No, lo que se está refiriendo ahí es a qué es lo que hablamos. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es el testimonio que estás dando? Y mediante ese testimonio se constata de manera fehaciente que la salvación, que gozas de la salvación en tu vida, de tu alma. La santificación es un proceso continuo a lo largo del tiempo. Somos santificados, somos poquito a poco apartados. Ya esta mañana se ha estado hablando de eso. Mientras que la justificación es un hecho puntual. Tú vas a ser declarado justo. Pero ahora se necesita ese proceso a lo largo del tiempo, esa santificación a lo largo del tiempo.
Tenemos otros conceptos que aparecen aquí, redención o propiciación. ¿La redención a qué se refiere? A que Jesús es nuestro Redentor. ¿Y eso qué significa? Que Jesús fue el que pagó lo que tú merecías. Es decir, yo tengo una deuda, pues viene alguien y me la solventa. Por eso Jesús es mi Redentor. Y eso propicia que Dios Padre nos perdone de nuestros errores. Por lo tanto, hermanos, en el plan de salvación, la figura de Jesucristo es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque mediante la fe en Cristo Jesús, nos justifica ante Dios Padre, nos santifica por la obra del Espíritu Santo que nos va guiando en nuestro caminar y además nos prepara para la glorificación. Hermanos, la fe es el motor de la vida cristiana. La fe es el medio por el que atrapamos o nos aprovechamos, por así decirlo, de la gracia de Dios Padre. La fe. Muy bien. No podríamos dejar de comentar en este capítulo una pregunta que está justo al final. ¿Y cuál es esa pregunta que está justo al final del capítulo? Dice así: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. A ver, si yo pongo mi fe en la obra de Cristo Jesús y mis errores, mis tropiezos son perdonados, entonces mis tropiezos, mi andar diario, bueno, ¿qué más da? Si al final voy a ser perdonado, no va a tener ninguna importancia. ¿La ley está derogada? ¿Está quitada de en medio? Yo voy a hacer una pregunta. Yo puedo hacer ahora mismo el estropicio más grande que me da la gana, aquí en Montequinto, por donde me mueva. Lo más grande. ¿Puedo ser condenado en este país a muerte por lo que haya hecho? Lo más gordo que os podáis imaginar. ¿Puede estar una persona en este país condenado a muerte? No. ¿Por qué? Porque a raíz a partir del 95 se abolió cualquier ley en la que se condenaba a muerte a alguna persona, sea la circunstancia que sea. Es decir, tú no puedes estar condenado por algo que no existe, por una ley que esté derogada. No puedes condenarte. ¿De acuerdo? No te pueden condenar. Si yo decido un año, decir, pues yo este año, pues no voy a hacer nada. Me voy a dedicar a turismo rural. Voy a ir de pueblo en pueblo con una bicicletilla, con lo justo para ir viviendo y poco más. ¿Se me podría condenar por aquella ley de vago y maleante del año 33? No. ¿Por qué? Porque esa ley está derogada. ¿No? Entonces, si la ley de Dios, si los mandamientos de Dios están derogados, ¿yo tendría condenación? No. Y ahora la pregunta es, ¿y entonces la sangre de Cristo para qué sirve? Si es que a veces se trata de poner un poco de sentido común en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viendo, en lo que estamos estudiando. Hermanos, la justificación es un acto perfectamente legal. La justificación está vigente hoy día. En Romanos 3:24 acabamos de leerlo: justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. La justificación es un regalo que se nos hace. Pero ahí está la sangre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Y ahora viene otra pregunta: ¿qué valor tienen las obras? Es decir, a ver, si yo voy a ser perdonado y la ley de Dios está vigente, ¿las obras para qué sirven? Pues mire usted, todos pasaremos, lo veremos en Romanos 14, todos pasaremos por el tribunal de Cristo. Romanos 14, del 10 al 12. Cada creyente dará cuenta de sí mismo, y el Señor juzgará las decisiones que se haya tomado. Pero hay que recordar que este juicio no determinará la posición de salvado o no. La salvación es por fe. Pero pasaremos por ese tribunal. Todos pasaremos por ahí y cada uno dará cuenta de lo que ha hecho. Muy bien, pues voy acabando.
Pero, a ver, mirad, si nos vamos a Santiago 2 y versículos 23-24 dice así. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y escuchad lo que viene ahora. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras. ¿Lo habéis escuchado? Fíjate esto, espérate, porque vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vamos a ver. Llevo aquí un rato diciendo que la justificación, el ser declarado justo, es por medio de la fe en Jesús. Eso queda claro. ¿Cómo es que me dice ahora aquí que el hombre es justificado por las obras? Claro, no hace mucho, hablando de la palabra de Dios con un alumno, me decía, es que la Biblia tiene cosas que se contradicen. Digo, dime una. Bueno, no, yo es que me han contado que para acá vaya. Pero leyendo esto, aparentemente hay una contradicción. ¿Cómo es que la justificación viene por la fe en Cristo Jesús? Y ahora me dice aquí que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A ver, el concepto de justificación tiene dos acepciones. Por una parte es ser declarado justo. Ser declarado justo. Imagínate en un tribunal que viene alguien, paga tu deuda y te dice, usted es declarado justo. Es absuelto, se puede ir. Pero ¿está demostrando ser justo? Esa es otra cosa. Y eso está incluido en la justificación. Tiene esas dos acepciones, ser declarado justo o demostrar ser justo. ¿Qué ocurre? Que si en tu vida aparecen esas obras, esas obras que nuestro hermano precisamente ha estado comentando, porque somos guiados por el Espíritu Santo, aparecen esas obras agradables ante los ojos del Señor, no por mi vanagloria, sino hechas para el Señor, estoy demostrando que estoy siendo justificado. De ahí viene que, sí, la fe, pero la fe que lleva a obras. Todos sabemos que la fe debe ir acompañada de obras. Quería comentar esto porque a veces nos podemos encontrar con que la Biblia se contradice y hay que tener cuidado porque hay que conocer los términos en toda su acepción. Y voy acabando ya. Bueno, quizás por puntualizar esto un poquito más, al comienzo de la carta, de esta carta de los romanos, en el versículo 11 del capítulo 1, lo leo rápidamente, dice, son palabras de Pablo, porque deseo veros, escribiéndole a los que estaban en Roma, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, Pablo quería visitarlos para comprobar que esos dones espirituales, que esos frutos del Espíritu estaban presentes, para confirmar realmente que están caminando por fe. Acabo. Recordemos, hermanos, que lo que quiere el Señor es nuestra alma. Ese es el fin último de la fe, nuestra alma. Y esa alma transformada, es preciso, para que sea transformada, es preciso el perdón. Pero el perdón no se puede conseguir si no hay justicia. Si no hay justicia, el perdón no se puede conseguir. Y la justicia de Dios está en Cristo, quien además nos santifica por el Espíritu Santo que recibimos al creer en Él, y nos glorificará también en la eternidad. En definitiva, ahí está Cristo Jesús mediando en nuestra salvación, el único mediador entre Dios y los hombres. Pues hasta aquí he llegado. Hermanos, no olvidéis, la salvación es un concepto que incluye justificación, santificación y glorificación. La justificación, somos declarados justos por la sangre de Cristo Jesús. Y eso es instantáneo. En el momento que tú confiesas de verdad y crees de corazón en Jesús. Luego viene la santificación, que es el proceso. Y en ese proceso nos ayuda. Por eso el Señor dijo, no os dejaré solo, porque tenemos ese consolador, ese ayudador que es el Espíritu Santo, el que nos va guiando. Y por último,
ese espíritu también nos irá preparando para la glorificación en la eternidad. A Él sea la gloria, hermanos.